Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca de la energía de un sistema de partículas para posteriormente hablar algo acerca de lo que son las superficies equipotenciales. Para hablar de la energía en un sistema de partículas vamos a considerar un sistema formado por tres partículas, donde vamos a considerarlo de la siguiente forma. Inicialmente vamos a tener solamente la carga Q1, sin que existan todavía la carga Q2 y la carga Q3. ¿Sí? Entonces la carga Q1 obviamente va a generar a su alrededor un campo eléctrico y asimismo pues también un potencial eléctrico. Recordemos que la energía la calculamos mediante la multiplicación entre la carga eléctrica y el potencial que está interactuando con dicha carga. Como esta carga no tiene ningún potencial que esté interactuando con ella, porque obviamente no puede interactuar con su propio potencial ni con su propio campo eléctrico, pues la energía potencial generada por esta carga va a ser cero. Ahora, si consideramos ahora el sistema formado por Q1 y Q2, es decir, vamos a involucrar ahora a Q2, obviamente pues este Q2 también va a generar a su alrededor un campo eléctrico y una diferencia de potencial o un potencial, ¿no? Que va a estar interactuando con la carga Q1. Entonces, la energía potencial eléctrica que se genera sobre la carga Q2 va a ser debido al potencial que genera la carga 1 en Q2. Por lo tanto, la energía potencial de la carga 2 sería igual a Q2 por el potencial que genera 1 en 2. Asimismo, si ahora involucramos una carga 3, la cual también va a producir un campo eléctrico y un potencial a su alrededor que va a estar interactuando con los equivalentes de la carga 2 y de la carga 1, pues la energía potencial de la carga 3 sería la carga 3 por la interacción de los potenciales que producen 2 sobre 3 y 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces aquí lo tendríamos. Si tuviésemos más cargas, pues de igual manera, si tuviésemos una carga 4, la energía potencial sobre la carga 4 sería la carga 4 multiplicado por el potencial que producen las otras tres cargas sobre esta. ¿Sí? Recordemos que pues, el potencial para cargas continuas está dado de la fórmula K por Q sobre R, de tal manera que si quiero calcular la energía total, sería igual a la suma de las energías de cada una de las partículas. Sustituimos cada una de estas energías, ¿cierto? De tal manera que tendríamos la suma de estas energías y sustituimos en cada uno de los potenciales, pues, el potencial de una carga continua, ¿no es cierto? Entonces, al final, cuando yo quiera sumar todas las energías para calcular la energía total, lo que tendría que hacer es una sumatoria sobre las cargas y las distancias que hay en este sistema. Hay que tener en cuenta pues que la primera sumatoria la tomamos desde igual a 1 hasta n-1 y la segunda desde i más 1 hasta n para evitar sumar los términos que están repetidos, porque obviamente una interacción que se repite entre 1 y 3 es la misma que hay entre 3 y 1, entonces lo hacemos para quitar las interacciones repetidas. Entonces con esta fórmula calcularíamos la energía total de un sistema de partículas. Hay que tener en cuenta que cuando la energía total del sistema nos da positivo, quiere decir que las cargas actúan bajo repulsión, mientras que si la energía total nos da negativa, las cargas están actuando bajo atracción. Ahora, si consideramos una distribución continua de carga, como la que observamos en la figura, esta distribución de carga pues también tendría una energía, ¿no? A pesar de que es un único cuerpo que va a estar produciendo energía, no como en el caso anterior, que pues esta carga al estar aislada, pues no tenía una energía, ¿no? Esta sí, ¿por qué? Porque este cuerpo va a estar conformado internamente por infinitas cargas, ¿sí? Infinitos diferenciales de carga e infinitas cargas, por lo tanto tiene una energía interna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo medimos nosotros la energía interna? Pues tomamos dos diferenciales de carga, un diferencial de Q sub I, un diferencial de Q sub J. Y lo que voy a hacer es medir la energía que sobre la carga Q sub I genera la carga Q sub J. Entonces, si hacemos uso de la sumatoria, como tenemos acá, nos quedaría de esta manera, ¿sí? Ahora, si lo que quiero yo es calcular la energía que genera toda la distribución, al ser un medio continuo, yo puedo cambiar estas sumatorias por integrales, ¿sí? Hacemos los diferenciales cada vez más y más pequeños, aplicando un límite, de tal manera que la energía de este medio continuo nos quedaría en forma de integral de esta forma, ¿sí? De igual manera, pues si nosotros despejamos de Q, recordemos en términos de la densidad volumétrica, recordemos que de Q es igual
a ρ por un diferencial de volumen, pues nos quedaría de esta forma, ¿no? Donde este d tau sería el diferencial de volumen, que bueno, no lo coloco como dB para que no lo vayamos a confundir con la V de potencial. Entonces, de esta forma podríamos calcular fácilmente la energía potencial de una distribución de carga continua. Ahora hablemos algo de lo que son las superficies equipotenciales, ¿sí? Aquí tenemos una lámina que es la que está, digamos, en color azul, una lámina cargada. Recordemos que esta lámina cargada, pues aquí la representamos como carga positiva, genera un campo eléctrico, ¿cierto?, que se dibuja siempre saliendo desde la carga y en este caso es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces el campo eléctrico iría perpendicular a la superficie. Adicional a esa lámina cargada que genera un campo eléctrico, vamos a colocar tres superficies, también son láminas, que están a cierta distancia desde la placa inicial, que es la que genera el campo eléctrico. Y vamos a ver cómo es la diferencia de potencial en cada uno de esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos sobre la placa número 1. ¿Sí? Vamos a tomar dos puntos de esa placa. Entonces tomamos el punto X1 y el punto X1'. Vamos a medir la diferencia de potencial. Recordemos que para medir la diferencia de potencial utilizamos esta fórmula, ¿sí? Obviamente iríamos desde X1 hasta X1' en los límites de la integral. Sabemos que el campo eléctrico pues, es perpendicular a la placa y pues cada una de estas placas también lo es, ¿sí? Pero cuando vamos de X1 hasta X1', lo que hacemos es un desplazamiento perpendicular al campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga este producto punto, como estos dos vectores, el vector de campo eléctrico y el vector de desplazamiento son perpendiculares, pues la diferencia de potencial me daría 0. ¿Qué implica que la diferencia de potencial sea 0? Pues que el potencial en el punto 1 es igual al potencial en el punto 2, ¿cierto? Por tanto, todos los puntos que estén sobre la superficie 1 van a tener el mismo potencial. Como todos estos puntos tienen el mismo potencial, todos los puntos de esta placa tienen el mismo potencial, se le llama una superficie equipotencial, ya que está conformada por puntos en la lámina que tienen el mismo potencial, ¿no? Entonces ahí haríamos referencia a su nombre, ¿no? Una superficie equipotencial es aquella conformada por puntos donde el potencial es igual. Ahora, si nos desplazamos desde el punto X1 hasta un punto que está en la lámina 2, nos damos cuenta que ahí ya habría un desplazamiento perpendicular, ¿cierto? Voy de abajo hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que ahí la diferencia de potencial no sería 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial en la lámina 1 es diferente al potencial en la lámina 2. Por lo tanto, la lámina 2 sería otra superficie equipotencial de la lámina que tenemos inicialmente cargada. Y asimismo, la lámina 3 tendrá un potencial diferente al de la lámina 2 y al de la lámina 1. Por tanto, la lámina 1, la lámina 2 y la lámina 3 son superficies equipotenciales de la superficie inicial que tenemos cargada. Si hacemos una referencia a lo que es una carga puntual, recordemos una carga puntual produce un campo eléctrico, en este caso si es positiva, un campo eléctrico en todas las direcciones en dirección radial, ¿no es cierto? Radial a la carga. Entonces, si nos damos cuenta, radial a la carga pues va a producir diferentes potenciales, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos acá en la carga y vamos a una distancia, digamos R1, tendríamos un potencial V1 en todos estos puntos. Si nos vamos hasta el punto R2, pues tendríamos un potencial V2 en todos estos puntos. Hasta una distancia R3 tendríamos un potencial en todos esos puntos. ¿Qué quiere decir? Que una carga puntual genera superficies equipotenciales de forma esféricas, radiales y concéntricas en la carga puntual que estemos analizando, ¿no? Entonces, digamos que es una forma muy práctica de analizar lo que son las superficies equipotenciales. Para terminar, hablaremos de conductores en equilibrio. Recordemos que un conductor, en este caso pues podríamos hablar de un metal, un conductor tiene ciertas propiedades eléctricas. Primero, la carga eléctrica se distribuye solo en la superficie, por lo tanto no tiene carga volumétrica, solamente tiene carga superficial. Toda la carga se almacena en la superficie del mismo. Y el campo eléctrico que genera en cada punto pues es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces si tomamos un elemento diferencial de superficie acá, el campo eléctrico allí siempre será perpendicular a esa superficie, ¿no? Ahora, si queremos calcular la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B que estén ambos en la misma superficie,
pues utilizaríamos esta fórmula, ¿no es cierto? La fórmula a partir del campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico pues va en esta dirección, perpendicular a la superficie, y pues si yo me desplazo de A hasta B, pues voy a desplazarme en dirección de la superficie. Por lo tanto, el campo eléctrico y el diferencial L van a ser perpendiculares. El potencial, pues, o bueno, la diferencia de potencial me daría 0. ¿Qué implica esto? Que el potencial en toda la superficie es el mismo, ¿sí? Es decir, si yo tomo en el punto A y el punto B ambos puntos sobre la superficie, tendrán el mismo potencial. Ahora, si lo quiero medir en la parte interna respecto a la externa, voy a calcular el potencial desde A hasta C. ¿Sí? Entonces, potencial desde A hasta C será la integral desde A hasta C. Pero yo me voy a ir por la parte interna, ¿no es cierto? Recordemos que la carga está distribuida solo en la superficie. Por lo tanto, el campo eléctrico interno es 0. Si el campo eléctrico interno es 0, pues la diferencia de potencial también nos daría 0. Quiere decir que el potencial de A debe ser igual al potencial de C. Por lo tanto, decimos que el potencial dentro de la superficie, en este caso el conductor, es igual al potencial que hay por fuera. Por tanto, los conductores podemos decir que son superficies equipotenciales, tanto dentro como por fuera, ¿no? Con eso terminaríamos el tema de este video. Los invito a que sigan profundizando acerca de los temas ya mencionados y nos vemos en próximos videos para resolver algunos ejercicios. Hola a todos. Vamos a analizar el siguiente ejercicio concerniente al tema de potencial y energía potencial eléctrica. ¿Qué dice? Una esfera sólida de radio R tiene una densidad de carga uniforme, vamos a llamarla ρ, y una carga total Q. Derive, es decir, halle una expresión para su energía potencial eléctrica total. Sugerencia, imagine que la esfera está construida por capas sucesivas de cubiertas concéntricas con un dQ dado por esta expresión y utilice esta expresión para calcular la energía. ¿Listo? Entonces, bueno, como es una esfera sólida, obviamente es un cuerpo volumétrico, tendríamos que ρ es igual a la carga por el volumen, donde el dQ, pues bueno, nos lo están dando ya aquí. dQ es 4pi r cuadrado por ρ por dr, donde obviamente si integramos ese dQ, ¿cierto? Integramos a ambos lados ese dQ, pues obtendríamos a Q, la carga neta total. Entonces, bueno, integramos respecto a R, ¿cierto? Y nos daría 4 tercios de pi r al cubo por ρ, donde si nos damos cuenta, pues este es el volumen de una esfera, ¿no? Que es igual al volumen por ρ, pues haciendo similitud a lo que teníamos acá. Bueno. Ahora, para calcular la energía potencial, nos dice el ejercicio que debemos utilizar la fórmula que el diferencial de energía es igual a B por el diferencial de Q, ¿no? Recordemos que para una carga esférica, cuando nosotros nos vamos alejando, ¿cierto?, hacia el infinito, y desde aquí de pronto la observamos, nos damos cuenta de que esta esfera se observa como si fuese una partícula puntual, ¿sí? Esta partícula puntual pues genera un campo eléctrico dependiente de R al cuadrado y el potencial es K por Q sobre R. Entonces ese va a ser el potencial que utilizaríamos en este caso. Por lo tanto, bueno, el diferencial de energía nos va a quedar K por Q sobre R, que hace diferencia al potencial, por el diferencial de Q, que es 4pi R al cuadrado por ρ de R, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir lo que vale la carga neta para poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces tendríamos du igual acá, sustituimos lo que vale la carga neta, que es 4 tercios de pi r al cubo por ρ sobre r, no es 1 sobre r, por 4pi r al cuadrado ρ de r. Sencillamente, bueno, ahí agrupamos los términos que sean semejantes, nos va a quedar du igual K, 4 por 4 nos queda 16 pi cuadrado sobre 3 por ρ cuadrado por r a la 4, bueno, entonces por 3 y 2, 5, sobre r me da a la 4, r a la 4 de r, ¿sí? Muy bien. Ahora procedemos a integrar. Entonces recordemos que u va a ser igual a la integral de du. Por tanto nos va a quedar k, sacamos todo lo que sea constante, por 16 pi cuadrado ρ cuadrado sobre 3
por la integral de r a la 4 de r. Vemos que la integral de r a la 4 de r pues nos da r a la 5 sobre 5. Entonces nos quedaría k por 16 pi cuadrado rho cuadrado r a la 5 sobre 5 por 3 sobre 15. Es decir que esta sería la energía, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta pues que ya tenemos el valor de la carga neta total y podemos, digamos, expresar en términos de la carga neta total, ¿no? Recordemos que Q es 4 tercios de pi r al cubo por rho. Tendríamos entonces que U es igual a 3 quintos de K por Q cuadrado sobre R. Y pues en este caso ese R pues sería el R de la esfera, entonces lo cambiaríamos por una R mayúscula, dado que el ejercicio nos dice que es R mayúscula. Y pues nos quedaría la energía potencial generada por esta esfera. Nos vemos en próximos videos para resolver más ejercicios.